Audiolibro, Noé el constructor del arca y el diluvio universal. Capítulo 1. La corrupción del mundo. En los días de Noé, la tierra se encontraba sumida en una oscuridad moral profunda. La humanidad, que había sido creada a imagen y semejanza de Dios, había perdido su camino. La corrupción y el pecado se habían propagado como una plaga, afectando cada rincón del mundo. Los corazones de los hombres estaban llenos de maldad, y sus pensamientos eran continuamente malos, alejándose más y más de los caminos de justicia establecidos por Dios. El mundo, que había comenzado como un lugar de belleza y orden en el jardín del Edén, ahora estaba caracterizado por la violencia, la injusticia y el egoísmo. La gente vivía para satisfacer sus propios deseos, ignorando la ley divina y olvidando al Creador. Los actos malvados no solo eran comunes, sino que se habían convertido en la norma aceptada por la sociedad. Los poderosos oprimían a los débiles, los inocentes sufrían, y el respeto por la vida humana había desaparecido. La tierra estaba llena de violencia, como si cada ser humano viviera exclusivamente para su propia ganancia, sin consideración por los demás. En medio de este caos, Dios, que lo ve todo y que tiene un amor profundo por su creación, se lamentó de lo que la humanidad se había convertido. La intención original de Dios al crear al hombre era que viviera en comunión con él, que disfrutara de su presencia y prosperara en una relación de amor, respeto y obediencia. Pero ahora, el hombre se había alejado tanto de Dios que la relación había sido completamente quebrantada. El pecado había entrado en cada aspecto de la vida humana, envenenando corazones y mentes. Dios, siendo santo y justo, no podía pasar por alto tal nivel de maldad. El dolor en su corazón era inmenso al ver cómo la humanidad había decidido rechazarlo, eligiendo seguir su propio camino hacia la destrucción. A diferencia de las creaciones no humanas, que continuaban existiendo bajo las leyes naturales, los seres humanos, con su capacidad de tomar decisiones morales, habían optado por el pecado y la rebelión. Fue en este contexto de descomposición moral y espiritual que Dios tomó la difícil decisión de juzgar a la humanidad mediante un diluvio. Este no sería un juicio ligero, sería un acto definitivo de purificación. El diluvio sería la forma en que Dios limpiaría la tierra de toda corrupción, no como un acto de castigo cruel, sino como un medio necesario para restaurar el orden y la justicia en la creación. Sin embargo, incluso en medio de la ira divina, había una chispa de esperanza. Dios, en su infinita misericordia, no deseaba destruir completamente a la humanidad. Sabía que en medio de tanta maldad, había un hombre diferente, Noé. Noé, a diferencia de los demás, había encontrado gracia ante los ojos de Dios. Su vida justa y su relación con Dios lo distinguían del resto de la humanidad. Él representaba un remanente de esperanza, alguien con quien Dios podría comenzar de nuevo. Este capítulo nos recuerda que, aunque el pecado y la maldad pueden llenar el mundo, siempre hay un remanente que elige seguir a Dios, y con ese remanente, Dios puede traer una nueva esperanza y restauración. La historia de Noé comienza en un tiempo de profunda corrupción, pero también es el preludio de una nueva oportunidad para la humanidad. Capítulo 2. Noé, un hombre justo. En un mundo sumido en la corrupción y la maldad, existía un hombre que vivía de manera diferente a los demás, Noé. Su vida brillaba como una luz en medio de la oscuridad moral de su tiempo. La Biblia describe a Noé como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, lo que significa que, a pesar de estar rodeado de un ambiente que fomentaba el pecado, él eligió caminar por el sendero de la rectitud y la obediencia a Dios. En una época donde la violencia y la inmoralidad dominaban, Noé se destacaba por su integridad y su firme relación con el Creador. La justicia de Noé no era simplemente una virtud superficial. Se trataba de un hombre cuya vida diaria reflejaba su profunda fe en Dios. Mientras que sus contemporáneos vivían ignorando o incluso desafiando abiertamente las leyes divinas, Noé vivía en comunión constante con el Señor. Esta relación no era pasiva, era activa, basada en la confianza y la obediencia. Noé caminaba con Dios, lo que significa que vivía en armonía con su voluntad, buscando agradarle en todo lo que hacía. Noé no era un hombre perfecto en el sentido de estar libre de errores, pero su corazón estaba dispuesto a seguir los mandamientos divinos. A diferencia de los demás, que habían endurecido sus corazones contra Dios, Noé mantenía una humildad que le permitía escuchar la voz de su Creador.
Esta disposición de corazón fue lo que permitió que Dios se fijara en él como alguien con quien podía comenzar de nuevo. La gracia de Dios encontró a Noé porque su vida, a pesar de las circunstancias adversas, reflejaba una fidelidad genuina. Es importante entender que Noé no fue justo por sus propias fuerzas o méritos. La Escritura deja claro que fue la gracia de Dios la que lo alcanzó. Dios, en su misericordia, eligió preservar a Noé y a su familia del juicio inminente. Pero esta gracia no era un boleto gratuito. Noé respondió a esa gracia con obediencia y fe. Fue esta combinación de la gracia de Dios y la respuesta fiel de Noé lo que lo distinguió del resto de su generación. Noé no solo era un hombre de fe, también era un hombre de acción. La fe de Noé no se limitaba a una creencia interior o a palabras vacías. Su vida estaba marcada por una obediencia práctica. Cuando Dios le habló, Noé escuchó y actuó sin dudar. La Escritura nos muestra que, aunque el mensaje que Dios le dio era difícil y probablemente incomprensible para él en ese momento, construir un arca para un diluvio que vendría a destruir toda la vida en la tierra. Noé no cuestionó el mandato divino. En lugar de resistirse o buscar excusas, Noé obedeció al pie de la letra. La obediencia de Noé no fue un acto aislado, sino un proceso que duró años. Construir el arca fue una tarea monumental que requirió tiempo, esfuerzo y una gran cantidad de fe. Noé, a pesar de vivir en una sociedad corrupta que probablemente se burlaba de él y lo consideraba loco, perseveró en la tarea que Dios le había dado. Cada golpe del martillo, cada pieza de madera colocada en su lugar, era un testimonio de su fidelidad a Dios. Noé no solo estaba construyendo un barco, estaba construyendo una respuesta tangible a su fe en las promesas y advertencias de Dios. Es interesante imaginar cómo debió haber sido la vida de Noé mientras trabajaba en el arca. Mientras sus vecinos vivían en desenfreno y violencia, él y su familia se mantenían enfocados en el propósito divino. Sin duda, debió haber enfrentado dudas y dificultades. Quizás se preguntaba si el diluvio realmente vendría o si su trabajo tendría sentido al final. Sin embargo, la fe de Noé no estaba basada en lo visible, sino en la palabra de Dios, y esa era suficiente para él. Además, Noé no solo era responsable de su propia vida espiritual, también tenía la tarea de guiar a su familia en el camino de la justicia. Como padre y esposo, Noé inculcó en su hogar los valores de fe y obediencia a Dios. Su familia fue la única que lo acompañó en la construcción del arca, lo que refleja que su ejemplo como líder espiritual fue lo suficientemente fuerte como para inspirar confianza y acción en aquellos más cercanos a él. En medio de la inminente destrucción y juicio que se avecinaban sobre el mundo, Noé se mantuvo como un testimonio viviente de que es posible vivir en rectitud incluso cuando el mundo a tu alrededor ha caído en la decadencia. Su vida demuestra que Dios siempre busca a aquellos que son fieles, y aunque el mal puede parecer predominante, siempre habrá un remanente que se mantenga firme en su relación con el Creador. Al final, Noé halló gracia ante los ojos de Dios no solo porque era un hombre bueno, sino porque caminaba con Dios en una intimidad que pocos lograron en su tiempo. Fue por esta razón que Dios decidió salvarlo a él y a su familia, dándoles la oportunidad de sobrevivir al juicio que estaba por venir y ser los precursores de una nueva humanidad. Capítulo 3. El mandato de construir el arca. Después de que Dios decidió purificar la tierra a través de un diluvio, dio a Noé una instrucción clara y precisa. Debía construir un arca, una enorme embarcación de madera, que sería el refugio para él, su familia, y una pareja de cada especie de animales. El mandato era detallado y específico, y Noé, como hombre de fe y obediencia, escuchó atentamente las instrucciones de Dios. Este arca no sería simplemente una balsa para escapar de una tormenta, sino un santuario flotante, diseñado para soportar las inmensas aguas que pronto cubrirían la tierra entera. Sería el único refugio que garantizaría la supervivencia en medio de la destrucción inminente. La instrucción de Dios, un proyecto monumental. Dios le indicó a Noé que debía construir el arca con madera de gofer, un tipo de madera resistente, aunque su naturaleza exacta es desconocida para nosotros hoy. El arca debía tener 3 niveles o pisos, con compartimentos internos para albergar a los diferentes animales. Las dimensiones que Dios le dio eran impresionantes: 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, lo que, en términos modernos, equivaldría a aproximadamente 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Para su época,
Estas proporciones eran enormes, y debió haber parecido un proyecto casi imposible para cualquiera que lo observase. Pero Dios estaba preparando una embarcación capaz de resistir un desastre global. El arca debía tener una ventana o claraboya en la parte superior, que permitiría la entrada de luz y ventilación al interior, y una puerta lateral que sería cerrada una vez que todos los ocupantes estuvieran dentro. Este arca era más que un barco, era una estructura diseñada con precisión divina para asegurar la vida en medio de las aguas del juicio. Dios también le explicó a Noé que el arca debía ser recubierta por dentro y por fuera con brea, un material impermeable que aseguraría que la estructura fuera completamente resistente al agua. No habría lugar para el error en este mandato. Cada detalle estaba pensado para garantizar que el arca pudiera sobrevivir no solo a una tormenta común, sino a una catástrofe de proporciones globales. La fe y obediencia de Noé. El mandato de construir el arca debió haber sido impactante para Noé. Era un proyecto que probablemente nunca antes había sido concebido, y que requería tiempo, recursos y, sobre todo, una fe inquebrantable. Noé no tenía ninguna evidencia visible del diluvio que vendría, solo la palabra de Dios. Sin embargo, su confianza en el Señor era tal que comenzó la monumental tarea sin vacilación. Noé no dudó, ni pidió más pruebas. Simplemente comenzó a trabajar, confiando en la promesa de que Dios estaba a punto de hacer algo que nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad. A pesar de lo que debía haber sido un gran desafío físico y mental, Noé obedeció con dedicación absoluta. El arca no se construyó en un día, ni en una semana. El proceso de construcción fue largo, posiblemente durando décadas. Cada día que pasaba, Noé, junto con sus hijos, trabajaba en la gigantesca estructura, confiando en el plan de Dios, aunque el mundo a su alrededor continuaba viviendo en el pecado y la incredulidad. La burla de los contemporáneos. La sociedad corrupta en la que vivía Noé no lo comprendía. La idea de un diluvio que cubriría la tierra probablemente les parecía ridícula. Nunca antes habían visto algo como lo que Noé les estaba describiendo. La construcción de un arca de semejante tamaño debía haber sido objeto de burlas y escepticismo. Seguramente, día tras día, las personas pasaban por el lugar donde Noé y su familia trabajaban y lo ridiculizaban, preguntándose para qué estaba construyendo una nave tan colosal en medio de tierra seca. El trabajo que Noé hacía bajo la dirección de Dios era un testimonio viviente para sus contemporáneos. Sin embargo, sus advertencias fueron ignoradas, y las burlas no cesaban. El mundo que lo rodeaba continuaba en su corrupción, sin prestar atención al hombre justo que construía un arca mientras predicaba el inminente juicio de Dios. Pero Noé no se dejó desanimar. Sabía que lo que Dios había dicho se cumpliría, y su fe se mantuvo firme. Noé no solo era un constructor, también era un predicador de justicia, segunda de Pedro 2:5. Mientras martillaba y cortaba la madera, también hablaba de la justicia de Dios y del juicio que se avecinaba, ofreciendo a sus contemporáneos la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos. El corazón de la humanidad estaba tan endurecido por el pecado que ignoraban las advertencias y continuaban con su vida como si nada fuera a suceder. La importancia de la familia. Noé no llevó a cabo esta tarea monumental solo. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, lo ayudaron en la construcción del arca, y su esposa y las esposas de sus hijos también desempeñaron un papel en el plan divino. La construcción del arca no solo fue un acto de obediencia individual, sino también un proyecto familiar que reflejaba la unidad y la fe compartida en las promesas de Dios. Esta unión familiar fue clave en el cumplimiento del mandato divino. En una época de corrupción y violencia, Noé no solo protegió su propia relación con Dios, sino también la de su familia. Juntos, enfrentaron la tarea colosal de construir el arca, y juntos confiaron en la promesa de que Dios los salvaría del diluvio que se avecinaba. Una esperanza en medio del juicio. La construcción del arca, aunque anunciaba la destrucción, también era un símbolo de esperanza. A través de este mandato, Dios no solo mostraba su justicia, sino también su misericordia. Noé y su familia, así como los animales que llevarían al arca, serían preservados. El arca era un refugio, una señal de que, incluso en medio del juicio, Dios tenía un plan de redención para la humanidad. Este mandato de construir el arca muestra el corazón de Dios. Aunque el pecado y la maldad habían alcanzado niveles insoportables,
Dios no deseaba destruir a todos los seres vivos. A través de Noé, Dios mostró que la justicia y la misericordia pueden coexistir. El arca sería el instrumento de salvación para aquellos que, como Noé, eran fieles y obedientes. Capítulo 4. La recolección de los animales. Con la construcción del arca completada, Noé se enfrentaba ahora a otro desafío monumental, la recolección de los animales. Dios había dado instrucciones precisas para que Noé reuniera una pareja de cada especie, macho y hembra, y los llevara al arca antes de que comenzara el diluvio. La tarea de reunir y albergar a todos los animales fue una labor colosal, y aunque parecía imposible, Noé confiaba plenamente en las instrucciones divinas y en el poder de Dios para hacer que todo sucediera según su voluntad. La dirección divina. El proceso de reunir los animales comenzó con una clara dirección de Dios. Él no dejó nada al azar. Sabía que, para la preservación de la vida en la tierra después del diluvio, debía haber un equilibrio entre todas las especies. Así, Dios le dijo a Noé que tomara de cada especie de animal terrestre, tanto limpio como no limpio, y también de las aves del cielo. A Noé se le encargó que cada pareja de animales entrara en el arca, sin excepción. Uno de los detalles más sorprendentes de este mandato es que, aunque Noé podría haber sentido incertidumbre ante la magnitud de la tarea, no fue él quien tuvo que ir a buscar a los animales. Dios, en su poder y sabiduría, hizo que los animales se acercaran a Noé. Noé no necesitaba viajar por todo el mundo a capturar a cada criatura, ni esperar semanas para que llegaran, sino que, como si fuera por una fuerza sobrenatural, los animales comenzaron a llegar de manera ordenada, dirigiéndose hacia el arca de forma precisa. La Biblia no nos cuenta todos los detalles de cómo ocurrió esto, pero podemos imaginar el impresionante espectáculo que debió haber sido. Animales de todo tipo, grandes y pequeños, salvajes y domesticados, se dirigían hacia el arca, cada uno cumpliendo su parte en el plan de Dios. Desde los majestuosos elefantes hasta los pequeños insectos, todos estaban en el mismo camino hacia la salvación. El rol de Noé en la recolección. Aunque los animales se acercaban por sí mismos, Noé tenía un papel crucial en el proceso. Era él quien debía asegurarse de que cada pareja de animales, de cada especie, entrara en el arca. Como líder de esta operación, Noé tuvo que observar cuidadosamente y asegurarse de que no faltara ninguna especie, y de que todo estuviera en orden. A pesar de lo increíble que parecía la tarea, Noé fue fiel en cumplir cada detalle. Él y su familia trabajaban con diligencia para organizar los animales dentro del arca, asignando espacios adecuados para cada tipo de criatura. Noé no solo tuvo que atender las necesidades físicas de los animales, sino que también debía garantizar que hubiera suficiente espacio y provisiones para que todos pudieran sobrevivir durante el tiempo que pasarían en el arca. La variedad de los animales. En este punto, la magnitud de la tarea de Noé es aún más impresionante al considerar la enorme diversidad de especies que él tenía que reunir. Dios había dicho que se tomarían de cada especie, incluyendo los animales limpios e inmundos. Los animales limpios eran aquellos que, según la ley que vendría después, serían aptos para los sacrificios, mientras que los animales inmundos no lo serían. Cada pareja de animales debía entrar en el arca, y Noé también debía asegurarse de tener espacio para las provisiones necesarias para alimentarlos. De hecho, el arca no solo debía contener a los animales, sino también suficientes alimentos para ellos y para su familia durante el tiempo que pasarían allí. Esto suponía una logística tremenda, ya que, dependiendo del número de especies, cada una de ellas tenía necesidades específicas en cuanto a su alimentación y cuidado. Sin embargo, Noé, con la ayuda de su familia, lo cumplió todo con una fidelidad ejemplar. El sufrimiento y la confianza de Noé. Aunque Noé confiaba plenamente en Dios, el proceso de recolección no debió ser fácil. La variedad de animales, sus comportamientos y necesidades probablemente presentaron desafíos. Algunos animales, como los depredadores y las presas naturales, no tendrían ningún motivo para acercarse el uno al otro sin temor. Sin embargo, la mano de Dios intervenía en cada momento para garantizar que no hubiera conflictos entre los animales y que todos encontraran su camino hacia el arca. En este punto de la historia, es fácil imaginar cómo Noé pudo haber enfrentado momentos de duda. La magnitud de la tarea y el comportamiento impredecible de algunos animales podrían haber sido causas de preocupación. Sin embargo,
Noé no se desvió de la misión que le había sido encomendada. Cada día, él y su familia se mantenían en oración y en obediencia, confiando en que Dios seguiría guiándolos y proveyendo para ellos en todo momento. A lo largo del proceso, el pueblo de la tierra observaba con asombro y desdén cómo Noé reunía a los animales y a su familia, preparándose para el gran evento que ellos mismos ignoraban. La preparación de provisiones. Mientras los animales se iban acomodando en el arca, Noé también debía preparar las provisiones necesarias para el viaje que duraría más de un año. Dios le había ordenado que almacenara suficiente comida, no solo para su familia, sino también para los animales. Se requerían grandes cantidades de grano, vegetales, frutas y otros tipos de alimentos adecuados para cada especie. Noé tenía que asegurarse de que no faltara nada, y que todo estuviera almacenado de manera que durara durante todo el tiempo del diluvio. El cuidado y la atención que Noé puso en este proceso refleja su compromiso con el plan divino. A pesar de las dificultades y el tamaño de la tarea, su confianza en que Dios tenía el control nunca flaqueó. Cada aspecto del arca y la provisión para el diluvio estaba en manos de Dios, y Noé solo debía cumplir con su parte de manera fiel y diligente. El último día antes del diluvio. Una vez que todos los animales fueron reunidos y ubicados en el arca, Noé tuvo un último momento de reflexión. El arca estaba ahora llena, y el diluvio se acercaba. Dios le había ordenado que entrara con su familia y los animales, y que cerrara la puerta del arca, que él mismo había hecho. Noé entendía que el futuro de la humanidad y de todas las especies vivientes dependía de esa estructura flotante. Lo que venía era un juicio sobre el mundo, pero también una oportunidad de salvación para aquellos que habían obedecido a Dios. El día del diluvio, Noé y su familia entrarían en el arca, y Dios cerraría la puerta detrás de ellos. A partir de ese momento, estarían a salvo, mientras que el mundo sería inundado y purificado. Todo lo que Noé había hecho hasta ese momento, desde la construcción del arca hasta la recolección de los animales, había sido un acto de obediencia y fe. Aquel arca no solo representaba la salvación para Noé y su familia, sino para toda la creación. Capítulo 5. El diluvio comienza. El gran día había llegado. Después de años de preparación, la construcción del arca y la recolección de los animales, finalmente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas se adentraron en el arca. El aire estaba cargado de tensión, pues todos sabían que un gran juicio se avecinaba. Sin embargo, también sabían que Dios había provisto un refugio para ellos, y en el silencio de ese momento, el arca, con su masa colosal y su estructura sólida, se convirtió en el único lugar de esperanza. Dios, en su infinita sabiduría, fue quien cerró la puerta del arca. Noé y su familia ya estaban a salvo, pero esa puerta cerrada representaba mucho más que seguridad, marcaba el principio de un nuevo comienzo. Una división entre lo que quedaba del mundo y lo que sería el futuro de la humanidad. La espera y el comienzo del diluvio. Una vez dentro, Noé, su familia y los animales se prepararon para lo que sabían que estaba por venir. Pasaron 7 días dentro del arca, sin que sucediera nada. Estos días de espera fueron un tiempo de reflexión, de oración y de confianza. Noé no sabía exactamente cuándo se iniciaría el diluvio, pero él confiaba en la promesa de Dios. Estos 7 días fueron un tiempo de preparación espiritual, un periodo en el que todo el universo estaba en calma, esperando que la voluntad de Dios se cumpliera en su totalidad. Finalmente, al 7º día, comenzó el juicio. Las fuentes del gran abismo se rompieron, es decir, las aguas subterráneas que antes estaban contenidas en las profundidades de la tierra comenzaron a brotar violentamente. Al mismo tiempo, las compuertas del cielo se abrieron. La lluvia, que antes nunca había caído de esa manera, comenzó a descender en una cascada interminable desde el cielo. El agua brotaba de las entrañas de la tierra y caía del cielo sin cesar. Durante 40 días y 40 noches, una torrencial lluvia cubrió la superficie de la tierra. El agua comenzó a llenar los valles y las montañas, y pronto, no quedó ningún lugar seco. Los ríos se desbordaron, los lagos se desintegraron y el agua cubría cada rincón del mundo. La tierra, que antes había sido el hogar de toda la humanidad y los animales, se estaba transformando en un vasto océano. Lo que en su día había sido hogar y vida, ahora era un caos de agua y destrucción. La destrucción total. El mundo que Noé conocía, lleno de ciudades, campos y montañas,
fue borrado por completo. Incluso las montañas más altas quedaron sumergidas bajo las aguas. El poder de las aguas era incontenible y todo lo que no había encontrado refugio en el arca fue destruido. Los animales que no entraron, los hombres que se habían burlado de Noé y la corrupción de la humanidad fueron barridos. El diluvio fue la respuesta de Dios al pecado y a la maldad que había crecido en el mundo. Nadie quedó a salvo fuera del arca, y el juicio de Dios sobre la humanidad fue cumplido. A medida que el agua subía, el arca comenzó a ser impulsada por las corrientes, flotando sobre el caos. Mientras los cielos se oscurecían y el viento rugía, el arca era la única estructura que permanecía a salvo. Aunque el mundo exterior se desmoronaba, el arca seguía su curso, guiada por la mano protectora de Dios. Era un símbolo de salvación, una bóveda segura en medio de un juicio implacable. La vida dentro del arca. Mientras tanto, dentro del arca, la familia de Noé y los animales se encontraban en un espacio cerrado y seguro, aunque no exento de desafíos. A pesar de las dificultades inherentes a la convivencia con tantas especies diferentes, el arca estaba diseñada para mantener el orden y la vida. Noé y su familia trabajaban para alimentar y cuidar a los animales, mientras esperaban el día en que el agua se retirara y pudieran salir al mundo nuevamente. Durante esos 40 días y noches, el ruido constante de la lluvia y el agua que golpeaba el arca llenaba el aire, creando una atmósfera de incertidumbre. No sabían cuántos días más duraría el diluvio. Sin embargo, confiaban en que Dios estaba en control. Todo lo que podían hacer era esperar, orar y mantener la fe. La paz en medio del juicio. Aunque el mundo exterior se estaba destruyendo, dentro del arca había una sensación de paz y protección. Dios había sellado la puerta del arca, y no había nada que pudiera romper esa protección. Aunque Noé y su familia no sabían cuántos días durarían dentro del arca, podían descansar en la certeza de que Dios estaba con ellos. Cada momento dentro del arca era un recordatorio de la fidelidad de Dios, de su promesa de salvación y de su propósito divino. El diluvio no solo era una manifestación del juicio de Dios sobre la maldad, sino también una oportunidad para una nueva creación, un nuevo comienzo. Noé y su familia serían los que, después del diluvio, poblarían nuevamente la tierra. Lo que parecía ser el fin del mundo conocido, en realidad, era el inicio de una nueva era bajo el pacto de Dios con la humanidad. El comienzo de la restauración. Mientras las lluvias caían y el agua cubría todo, la creación de Dios pasaba por un proceso de purificación. Lo que antes había sido un mundo lleno de maldad, corrupción y violencia, ahora quedaba en silencio, bajo las aguas del juicio. Sin embargo, dentro del arca, la esperanza seguía viva. Noé, su familia y los animales representaban el remanente que Dios había preservado para comenzar de nuevo. Una vez que las aguas se calmaran, el ciclo de la vida comenzaría nuevamente, bajo el cuidado y la dirección de Dios. Capítulo 6. La espera en el arca. Después de que el diluvio comenzó, las aguas cubrieron la tierra durante 150 días. Ese tiempo fue largo y arduo para Noé, su familia y los animales que compartían el arca. Mientras la tormenta rugía y el agua subía, la humanidad y el mundo que conocían fueron consumidos por el juicio de Dios. A pesar de que estaban a salvo dentro del arca, el peso de la incertidumbre los acompañaba. Las lluvias incesantes y las vastas aguas los rodeaban, y el tiempo parecía desvanecerse lentamente, mientras esperaban la señal de que todo el caos estaba llegando a su fin. La paciencia en la espera. El diluvio duró muchos días, y aunque Noé confiaba en Dios, la espera dentro del arca fue una prueba de paciencia. Cada día, los sonidos de la tormenta y el rugido del agua golpeando el casco del arca les recordaban que el mundo exterior seguía sumido en el caos. Pero dentro del arca, había un espacio de protección y salvación, aunque el confinamiento y la rutina diaria comenzaban a agobiar a Noé y su familia. A lo largo de este tiempo, Noé y su familia se encargaban de alimentar a los animales, asegurándose de que cada especie recibiera la atención necesaria. La vida en el arca no era fácil. No era solo un lugar de salvación, sino también un desafío constante de logística y convivencia. Cada miembro de la familia tenía su parte en el cuidado de los animales, y aunque la incertidumbre sobre el futuro los envolvía, se mantenían ocupados en sus responsabilidades. El viento de Dios y el retiro de las aguas. A medida que el tiempo pasaba, el Señor no se olvidó de Noé ni de la tierra.
Dios envió un viento sobre la tierra que comenzó a mover las aguas. Este viento, enviado por la mano de Dios, fue el primer signo de la restauración de la creación. Las aguas que habían cubierto el mundo durante tanto tiempo empezaron a retroceder, y lentamente, las montañas comenzaron a aparecer. Aunque el proceso fue gradual, Noé y su familia empezaban a ver indicios de que el juicio había comenzado a ceder. Mientras tanto, la vida en el arca continuaba. La rutina de alimentar a los animales y mantener el orden seguía, pero la esperanza comenzó a surgir. Aunque no sabían cuántos días más estarían encerrados en el arca, confiaban en que Dios tenía un plan y un tiempo perfecto para ellos. La promesa de que la tierra volvería a estar seca estaba en sus corazones, pero no podían apresurar los tiempos de Dios. Las pruebas de Noé, el cuervo y la paloma. Al pasar los días, Noé quería saber si el agua se estaba retirando lo suficiente como para que él y su familia pudieran salir del arca. Envió un cuervo, un ave que normalmente es resistente y se adapta bien a ambientes difíciles, con la esperanza de que el cuervo pudiera encontrar un lugar seco donde posarse. Sin embargo, el cuervo voló de un lado a otro, sin encontrar un lugar donde quedarse. Esto le mostró a Noé que las aguas seguían cubriendo gran parte de la tierra. No conforme con este intento, Noé envió una paloma. A diferencia del cuervo, la paloma es un ave que busca la paz y la tranquilidad. Al ser un ave más sensible a las condiciones del entorno, Noé esperaba que, si las aguas se estaban retirando, la paloma podría encontrar un lugar adecuado para descansar. Sin embargo, la primera vez que envió la paloma, ésta regresó sin haber encontrado un sitio seco. Aún así, Noé no perdió la esperanza, confiando en que el momento de la restauración estaba cerca. El regreso de la paloma con la rama de olivo. El tercer intento de Noé fue más prometedor. Después de esperar algunos días, envió nuevamente la paloma, con la esperanza de que esta vez pudiera hallar tierra. Esta vez, cuando la paloma regresó, llevaba una rama de olivo en su pico, un símbolo claro de que las aguas habían disminuido considerablemente y que la tierra comenzaba a secarse. La rama de olivo no solo era una señal de que las aguas estaban retrocediendo, sino también un símbolo de paz y restauración. Este gesto fue una confirmación de que el juicio de Dios estaba llegando a su fin, y que la creación comenzaba a restaurarse. El olivo es conocido por ser un árbol resistente, y su presencia en ese momento fue una señal de esperanza, de que el ciclo de la vida podría comenzar de nuevo. Noé y su familia celebraron este pequeño pero poderoso acto de la naturaleza como la señal de que el tiempo para abandonar el arca estaba cerca. El fin del diluvio y el retorno a la tierra. Después de recibir la señal de la paloma, Noé esperó algunos días más antes de tomar la decisión de abrir el arca. Finalmente, Dios le indicó que era seguro salir. El arca había flotado sobre las aguas durante más de un año, y ahora era el momento de comenzar de nuevo. Noé, su familia y todos los animales que habían sido salvados del diluvio estaban a punto de pisar una tierra nueva, limpia de la corrupción que había llevado al juicio del diluvio. En este tiempo de espera, Noé había aprendido a confiar más profundamente en los tiempos y planes de Dios. El largo periodo de incertidumbre y la prueba de la paciencia lo habían preparado para el nuevo comienzo que estaba por venir. Aunque el mundo exterior había sido destruido, Noé y su familia estaban a punto de ser parte del nuevo comienzo de la creación, un mundo que ahora debía ser gobernado por la justicia, la paz y la obediencia a Dios. Capítulo 7. La alianza de Dios con Noé. Después de un largo periodo de espera en el arca, finalmente llegó el día en que las aguas se retiraron por completo y la tierra quedó seca. El tiempo del juicio había pasado, y el mundo que había conocido la destrucción ahora estaba listo para recibir una nueva oportunidad. Dios, en su misericordia y fidelidad, le ordenó a Noé que saliera del arca, junto con su familia y todos los animales que habían sido preservados en la embarcación. Este era el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad, una etapa donde la creación sería restaurada y la relación entre Dios y su creación tendría la oportunidad de ser renovada. La gratitud de Noé, un sacrificio de alabanza. Noé, consciente de la grandeza de lo que Dios había hecho por él, por su familia y por la creación en su totalidad, salió del arca con un corazón lleno de gratitud. La primera acción de Noé al salir fue construir un altar para Dios. Con manos agradecidas, Noé ofreció sacrificios de alabanza como señal de su agradecimiento. Estos sacrificios,
consistentes en animales puros y limpios, eran una expresión de gratitud por la salvación y la protección que Dios había proporcionado durante los días de juicio. El sacrificio de Noé no solo fue una acción de agradecimiento, sino también un acto de obediencia. La creación misma había sido purificada, y ahora, Noé y su familia se volvían a poner bajo la autoridad de Dios, reconociendo su soberanía y poder. Noé sabía que, a pesar de que el diluvio había pasado, la humanidad aún necesitaba vivir conforme a los principios y mandamientos de Dios. Dios aceptó el sacrificio de Noé y, con un corazón lleno de amor y compasión, respondió a la ofrenda de Noé. La Biblia dice que el sacrificio olió agradable ante los ojos de Dios. Noé había demostrado su fe, y el sacrificio era una expresión de su dedicación hacia su Creador. En este momento, Noé y su familia renovaban su relación con Dios, y el pacto entre el Creador y la humanidad estaba por ser establecido. El pacto eterno, la promesa de Dios. En respuesta al sacrificio de Noé y en un acto de gran misericordia, Dios hizo un pacto con Noé y con toda la humanidad. Este pacto no solo fue un compromiso personal hacia Noé, sino un acuerdo universal con toda la creación. Dios prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. El juicio que había caído sobre el mundo, aunque necesario para purificar la maldad, no sería repetido de esa manera. Esta fue una promesa de restauración y esperanza. El pacto que Dios estableció con Noé fue una señal de gracia y misericordia. Aunque la humanidad había pecado y se había corrompido, Dios no estaba dispuesto a destruirla completamente. El diluvio había sido un acto de justicia, pero ahora, después de haber purificado la tierra, Dios demostraba su amor y compasión al hacer una promesa de nueva oportunidad para la humanidad. El arco iris, signo visible del pacto. Como señal visible de este pacto, Dios colocó el arco iris en el cielo. El arco iris se convirtió en un símbolo eterno del pacto de Dios con la humanidad y con toda la creación. Cada vez que el arco iris apareciera en el cielo, sería un recordatorio de que Dios había prometido no volver a destruir la tierra con un diluvio. Este colorido arco de luz, creado por el reflejo de la luz solar en las gotas de lluvia, sería una manifestación tangible de la fidelidad de Dios, un recordatorio de que el juicio ya había sido cumplido, pero que la misericordia y la gracia seguirían gobernando el mundo. El arco iris no solo era un símbolo de la promesa hecha a Noé, sino que también representaba la esperanza y la paz entre Dios y los hombres. Cada vez que el cielo se despejaba después de una tormenta y aparecía el arco iris, el mundo sería testigo de la fidelidad de Dios a su palabra y la oportunidad de vivir en armonía con Él, bajo su protección. Un nuevo comienzo para la humanidad. Con la promesa de Dios, la humanidad tenía una nueva oportunidad para caminar con Él. A partir de este momento, Noé y su familia serían los portadores de una nueva generación. Aunque el mundo había sido destruido y comenzaba de nuevo, la naturaleza humana seguía siendo imperfecta, y el pecado seguiría siendo un desafío para la humanidad. Sin embargo, Dios había establecido un nuevo comienzo, un nuevo pacto basado en la fidelidad, la gracia y la esperanza. Noé y su familia, como nuevos patriarcas de la humanidad, recibieron las instrucciones de Dios para multiplicarse, llenar la tierra y vivir de acuerdo con los principios que Él había establecido. Dios continuó dándoles reglas y mandamientos que ayudarían a guiar sus vidas y a vivir en armonía con Él y con la creación. El pacto con Noé no solo era una promesa de protección, sino también una invitación a vivir en una relación continua con su Creador. Capítulo 8. Noé y el legado de la fe. Después de la devastación del diluvio, Noé vivió el resto de sus días con un profundo sentido de gratitud y reverencia hacia Dios. Sabía que había sido elegido para desempeñar un papel crucial en la preservación de la vida en la tierra. Al mirar hacia atrás, no solo veía el dolor y la destrucción que habían acompañado el juicio de Dios, sino también el nuevo comienzo que había surgido a raíz de su fe y obediencia. Noé había sido testigo de cómo el poder de Dios había transformado el caos en orden, la destrucción en restauración, y la muerte en vida. El hombre justo y su obediencia inquebrantable. La vida de Noé fue una de obediencia incondicional. Desde el momento en que Dios le dio la instrucción de construir el arca hasta el día en que la puerta del arca fue cerrada, Noé mostró una fe y dedicación que lo hicieron sobresalir entre las generaciones de su tiempo. Vivir en un mundo tan corrompido, lleno de violencia y maldad, y aún así mantener su integridad no era fácil, pero Noé lo hizo.
A pesar de las burlas y la incredulidad de quienes lo rodeaban, él permaneció firme en su creencia en las promesas de Dios. Durante los largos años que le tomó construir el arca, Noé no solo estuvo dedicado a la tarea física, sino también a la espiritual. Se mantenía en comunicación con Dios, buscando dirección y fortaleza. Su obediencia no fue solo una respuesta pasiva a un mandato divino, sino una manifestación activa de su fe. Noé confiaba plenamente en que, a través de su obediencia, Dios cumpliría su palabra. Y así fue. La salvación de Noé y su familia, un nuevo comienzo. Cuando finalmente el diluvio terminó y las aguas se retiraron, Noé y su familia se encontraron con un mundo diferente, uno purificado de la maldad y la corrupción que había caracterizado a la humanidad antes del juicio. Sin embargo, Noé sabía que el verdadero desafío estaba en vivir fielmente en ese nuevo mundo. No solo había salvado su vida y la de su familia, sino que había preservado la posibilidad de que la humanidad continuara su existencia en una relación renovada con Dios. El hecho de que Noé y su familia fueran los primeros habitantes del mundo post-diluvio no fue casualidad. Noé fue seleccionado no solo por su justicia, sino también por su rol como líder espiritual. Al salir del arca, Noé no solo asumió la responsabilidad de repoblar la tierra, sino también de guiar a su familia y a las generaciones venideras en la fe y la obediencia a Dios. El legado de Noé era uno de fe, y su vida fue un ejemplo viviente de la importancia de caminar en la rectitud, incluso cuando el mundo parecía haberse desviado. El testimonio de la fe. La historia de Noé es un testimonio de fe, no solo por los milagros y el juicio que enfrentó, sino también por el legado espiritual que dejó. La fe de Noé no solo salvó su vida y la de su familia, sino que también ha sido una fuente de enseñanza para generaciones de creyentes. A lo largo de los siglos, el ejemplo de Noé ha resonado como un recordatorio de que la obediencia a Dios, incluso en tiempos de dificultad y juicio, es esencial para recibir sus promesas. El legado de Noé también muestra la importancia de la paciencia y la perseverancia en la fe. La construcción del arca fue un proceso largo, y Noé enfrentó desafíos que habrían podido desanimar a cualquiera. Sin embargo, su perseverancia fue recompensada, y a través de su fidelidad, la humanidad obtuvo una segunda oportunidad. La misericordia y la justicia de Dios. Una lección clave que la historia de Noé nos enseña es el equilibrio entre la justicia de Dios y su misericordia. El diluvio fue un acto de juicio, pero no fue un acto de ira sin esperanza. Dios había proporcionado un camino de escape a través de Noé y el arca. El juicio vino, pero la misericordia también fue manifestada. A través de Noé, vimos la disposición de Dios para preservar lo que es justo, lo que es recto, y lo que aún busca una relación con Él, incluso en medio de la corrupción generalizada. Este pacto de misericordia, junto con la promesa de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, se convirtió en un símbolo eterno del carácter de Dios. La alianza de Dios con Noé fue un recordatorio de que, aunque el pecado y la maldad seguirían siendo una realidad en el mundo, la misericordia de Dios siempre tendría la última palabra. En medio de su juicio, Él seguía ofreciendo esperanza y restauración. La fe que traspasa generaciones. A lo largo de las generaciones, la historia de Noé ha sido una fuente de inspiración para aquellos que buscan vivir con integridad en un mundo lleno de desafíos. Su fe fue puesta a prueba, y su historia demuestra que la obediencia a Dios no es algo fácil ni inmediato, pero es algo que lleva a la restauración y a la esperanza, tanto para la vida individual como para la colectividad humana. El legado continuo de Noé. El legado de Noé no solo está en la historia bíblica, sino también en la manera en que su historia sigue inspirando a los creyentes hoy. Su vida nos llama a confiar en la palabra de Dios, a obedecer sus mandamientos y a vivir con fe, incluso cuando el mundo parece estar en caos. Noé es recordado no solo como un sobreviviente del diluvio, sino como un hombre que caminó con Dios y cuya fe dejó una huella en la historia de la humanidad. Conclusión. La historia de Noé es mucho más que un relato antiguo sobre un diluvio y la construcción de un arca. Es una enseñanza profunda sobre la fe, la obediencia y la misericordia divina. A través de esta historia, vemos cómo, incluso en los momentos de mayor corrupción y caos, la fidelidad a Dios puede marcar la diferencia entre la destrucción y la salvación. Noé, en su integridad y obediencia, se convirtió en un símbolo de esperanza para la humanidad. En un mundo que había sido corrompido por la violencia, la maldad y el pecado,
donde los corazones de los hombres estaban continuamente inclinados hacia el mal, Dios no abandonó a la humanidad por completo. Aunque el juicio era necesario para purificar la tierra, Dios también ofreció un medio de salvación a través de Noé. Esto nos recuerda que, aunque el juicio de Dios es justo, su misericordia es infinita, y Él siempre provee un camino de escape para aquellos que le son fieles. Noé no fue elegido porque fuera perfecto, sino porque en su corazón había fe en Dios. Su historia nos muestra que la fe no siempre es fácil, especialmente cuando el mundo que nos rodea parece estar en completa disonancia con lo que creemos y vivimos. Noé vivió en un entorno hostil a la fe, y sin embargo, permaneció firme en su obediencia a Dios, confiando en sus promesas y llevando a cabo su tarea a pesar de la incredulidad de los demás. Su obediencia fue clave para la salvación de su familia y de todas las especies que habitan la tierra. El diluvio, aunque fue un acto de juicio, también fue un acto de restauración. Al concluir las aguas, Dios ofreció a Noé y a sus descendientes un nuevo comienzo, sellando un pacto eterno con él. Este pacto no solo fue una promesa de protección física, sino una garantía de esperanza y restauración espiritual. El arco iris, como señal de este pacto, nos recuerda que, a pesar de los juicios que puedan venir, la gracia de Dios siempre prevalecerá. Cada vez que vemos ese arco iris, podemos recordar la fidelidad de Dios y su promesa de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. La historia de Noé también nos enseña que la salvación no solo es algo personal, sino que afecta a las generaciones futuras. La obediencia de Noé no solo salvó a su familia, sino que permitió que la humanidad continuara, con la posibilidad de reconstruir una relación correcta con Dios. Nuestra fe y obediencia no solo impactan nuestras vidas, sino que tienen el poder de influir en aquellos que nos rodean y en las generaciones que vienen. Al reflexionar sobre la historia de Noé, somos desafiados a mantener nuestra fe en tiempos difíciles, cuando todo parece estar en desacuerdo con lo que sabemos que es verdad. Nos llama a seguir la voluntad de Dios, incluso cuando el camino parece solitario o incomprendido por los demás. Nos recuerda que, aunque el mundo pueda estar en caos, con Dios siempre hay esperanza y un futuro lleno de promesas. El legado de Noé es un recordatorio poderoso de que con Dios, siempre hay un camino hacia la restauración, incluso en los momentos más oscuros. Su historia es una invitación a confiar en el carácter de Dios, que es justo y misericordioso, y a caminar con Él en fe, sabiendo que, a pesar de las pruebas, siempre hay esperanza.